Bueno, no nos podemos quejar de esta última charla. Yo, personalmente, como fisio del deporte de toda la vida, pues me ha encantado, porque es así, tal cual lo explicáis, y es una de las cosas más bonitas que hay para nosotros, ¿vale? Bueno, ahora ya empezamos nuestra tabla redonda. Las preguntas, yo sé que ya tenéis algunas apuntadas, y cuando queráis, empezamos. ¿Algún valiente? ¿Valiente? Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí. ¿Se oye? Sí, vale. En este caso, la pregunta que tengo es para David. Lo que has dicho respecto a la disponibilidad energética, mencionas que la paciente hipotética tenía un consumo energético inferior al que necesitaba para el día a día. Entonces, existe como la mítica frase de para bajar de peso, para perder grasa, tienes que consumir menos de lo que gastas, gastar más de lo que consumes. Entonces, mi pregunta es que, ¿cómo se realiza un proceso de pérdida de grasa sin que afecte a esta biodisponibilidad que has mencionado? ¿Se escucha? Sí, ¿no? El tema es con qué prisa lo queremos hacer, ¿no? Y la mayoría de la gente busca ese objetivo rápido. De hecho, tenemos mucha información, ¿no?, de las dietas que en 4 semanas perderás tantos kilos. Y el tema es que si lo hacemos de esta forma, entraremos en esta situación de baja disponibilidad, con el ejemplo este que decíamos del poner el teléfono en modo ahorro o bajo consumo. Nosotros en el CAR, que es donde te puedo hablar de la experiencia, o sea, lo ideal es planificar con mucho tiempo para que podamos hacer estas reducciones y entrar en el concepto este de baja disponibilidad energética adaptable, porque al final tenemos que hacer este déficit, pero que no sea un déficit muy brusco y muy rápido, porque si no, en la mayoría de los casos van a aparecer esto. Pero la realidad que nos dice que la gente no programa todas estas situaciones, ¿no? Y nosotros tenemos deportes que son categorías de peso, que muchas veces llegan con la nutricionista y es que tengo un campeonato de Europa de aquí a 2 semanas, necesito bajar 4 kilos. Entonces, eso es muy fácil de hacer. Al final dejo de comer y seguramente que bajaré de peso. Pero es la forma más saludable, tanto a nivel no solamente físico, sino también psicológico y emocional. Yo creo que no. Entonces, aquí es muy importante que cuando planteemos estas estrategias, y yo lo decía, ¿no? O sea, tenemos objetivos totalmente válidos de modificar composición corporal, pero tenemos que hacerlo de la mano de profesionales que al final nos orienten, nos hagan una buena planificación, que todo esto tenga unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Y bueno, yo creo que hablamos un poco de los recursos, o sea, y aquí también les pregunto, ¿tienen nutricionista? Sí, yo tuve durante 5 o 6 años, la tuve, y bueno, yo tengo. Pero que hay muchos entornos que no tienen esta figura. Entonces, yo siempre lo digo, la prescripción de bajar de peso la puede hacer hasta mi abuela. Quita carbohidratos y deja de comer. Y el objetivo lo tendremos, pero que no es lo correcto. Entonces, como para cerrar, tenemos que planificar, hacerlo con tiempo, definir objetivos y sobre todo ponernos en manos de profesionales que sepan y sobre todo que no restrinjan. Porque también a día de hoy hay mucha tendencia a lo que decíamos, dietas keto, dietas low carb, dietas que es restringir, o sea, es quitar, y eso es muy fácil de hacer, ¿sí? Hola, tengo una pregunta tanto para las chicas como para el doctor Domínguez. Y no va tanto en relación con el déficit energético, sino con el tema de la suplementación. Yo estoy vinculada en el mundo del deporte, soy dietista y conozco a muchos entrenadores que suplementan a sus deportistas vitaminas, minerales, etcétera. Cuando los niveles en la analítica son normales, son aceptables. Entonces, en vuestro caso, chicas, aun tener los niveles adecuados, ¿os suplementáis igualmente? Y en el caso del doctor, ¿consideras que es necesario esta suplementación en este tipo de deportistas que están llevando su cuerpo a niveles bastante elevados? Bueno, yo cada invierno me suplemento de vitamina D, que al final es lo que no adquirimos del sol,
y después me suplementaba de proteína y creatina, que eso realmente yo escuchaba a la nutricionista y me lo tomaba, pero no sé si eso se veía en las analíticas, si lo necesitabas o no. Supongo que era más para el músculo y para desarrollar el músculo y para estar más preparada para el alto rendimiento. Sí, bueno, es que me repito, pero como confío mucho con la gente que me asesora, sí que pues mi nutricionista me pauta pues las temporadas que tomo creatina, cuando hago descanso, cuando vuelvo, la vitamina D, omega 3 este año también, me lo pautan y yo considero que voy bien, entonces. Y Julia, ¿consideras que, o sea, sabes si hay comunicación entre tu nutricionista y tú, si tienes doctor en el equipo? Con el del equipo no, porque al final pues el del equipo nos hace las analíticas y nos las manda y yo se lo mando a ella, y luego sí que pues con Silvia como doctora de referencia, cada año la nutricionista y a Montse como prepa, pues sí que entre ellas tres hay muchísima comunicación durante todo el verano sobre todo, y son las que me guían. Sí, sí. Él es no me lo tomen a mal, pero ¿qué es más fácil, tomarse unas pastillas o hacer trabajo, ¿no?, donde tienes que implementar unos hábitos, hacer una valoración, hacer un buen registro? Entonces yo creo que la suplementación es necesaria, pero tiene que acompañarse siempre de una correcta valoración nutricional. Porque al final es muy sencillo decir, pues te tomas esto, pero no ceno carbohidratos, y entreno por la tarde y no consigo mi disponibilidad. Entonces, volvemos al tema de los ideales. Lo ideal sería que todos los deportistas tuvieran un profesional de la nutrición que pudiera hacer toda esta valoración y ver en el caso que se necesite, pero yo siempre digo, la suplementación es la guinda del pastel. Lo que pasa es que ahora estamos construyendo la alimentación en base a suplementos. Y el suplemento es de muy fácil adquisición, ¿no? Lo encontramos en las esquinas literalmente de los barrios. Y lo difícil es esto, o sea, hacer una buena valoración, unos buenos hábitos y sobre todo que esto se mantenga en el tiempo. O sea, al final el tema de alimentación es muy complicado y siempre lo hablamos con la nutricionista del CAR, que se asegura. O sea, la gente piensa que solo es comer, ¿no? Hay muchos otros aspectos que se tienen que trabajar. Y referente a las analíticas, bueno, aquí podemos discutir muchas cosas, ¿no? Hay parámetros que muchas veces son normales, pero se tiende a suplementar. Yo creo que cada caso se tiene que individualizar, pero desde mi opinión siempre tendría que ir de la mano de una buena valoración nutricional, y aquí tendríamos que ir de la mano médicos con nutricionistas para complementarnos, porque a las cosas que profesionalmente no llega uno, pues tiene que entrar el otro. Y como decía la doctora Treviño, o sea, todos estamos aquí por y para ellas en este caso, ¿sí? Entonces el trabajo en grupo yo creo que es muy importante. Gracias. Perdón. ¿Sí? Acá, vale. Tengo igual un par de preguntas. Primero para Javier, que me llamó la atención un poco el tema del short, del pantalón corto con estas compresas frías. Tú mencionabas que se usaba, igual me perdí un poco, en la lesión de cremallera, a nivel de isquios y tal, pero entiendo que se usaba cuando no había una intervención quirúrgica por el tipo de lesión que es el nivel de cremallera, o incluso si hubiese intervención quirúrgica, en qué fase, en qué etapa, cómo se usaba. Y la otra que mencionaban dentro del análisis científico y tal, que este short es funcional, y lo mencionabas que se está usando con ciclistas, y aquí me genera también una duda. ¿Se utiliza o se puede utilizar mientras el ciclista está en su entrenamiento? Porque entendemos que la tendinopatía del tensor de la fascia lata y le duele, tiene el dolor persistente durante el entreno y tal, y se utiliza, pero a nivel de pliegues cutáneos del popitlo y tal no afecta. Es más un tema que si el propio deportista nota incomodidad. Eso es por un lado. ¿Se escucha? Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo que hablaba es que hemos puesto los ice packs en las zonas conflictivas, ¿vale? Y una de las zonas conflictivas del isquiotibial es donde suele haber la lesión en cremallera, más que la usamos, que luego se puede usar en la fase de recuperación, sí, y en una fase más avanzada.
Pero lo que quería decir, o lo que nosotros aportamos, es que esas zonas son muy conflictivas y es muy interesante bajar la temperatura para poder recuperarse para un siguiente entrenamiento, ¿vale? Y con respecto a la segunda pregunta, perdona, era... Decía, Sí, de los ciclistas. Sí, lo del ciclista, perdón. Sí. Lo que nosotros proponemos es la recuperación activa, después no el uso de ellos, sino una recuperación activa donde se puede hacer una recuperación a baja intensidad. Hablabas de popliteo, no llega el short a popliteo, no hay ningún problema, y a nivel de pliegue es una prenda bastante cómoda, se usa y no hay ningún tipo de problema, pero sobre todo lo que buscamos es bajar la temperatura en los puntos conflictivos del ciclista, que son el tensor y el vasto externo, para provocar, o sea, para evitar que haya esa tracción continuada a nivel de la rótula. Vale, y la última, y perdón, no sé si a Silvia me pueda responder acá. Es que me llamó la atención que mencionabas que desde la Federación Catalana de Baloncesto están intentando, entiendo las dificultades que hay, que en la mayoría de clubs haya fisioterapeutas. Ahora, dentro de la propia federación, similar a lo que se hace en la Federación de Fútbol, en la Catalana de Fútbol, ¿se han planteado unificar, es una pregunta a lo mejor complicada, pero unificar la mutua de servicios? Porque, por ejemplo, se sabe que No sigas, no. Ya. Imposible. El dinero que tiene el fútbol no lo tiene el baloncesto. Ya, claro. Olvídate, no, o sea, imposible. No, lo que se está intentando, llevamos 10 años haciendo esto. Se creó la ficha federativa de fisioterapeuta, que no existe en otros sitios. Es una ficha que no hay que pagar, solo hay que pagar el seguro por si hay un accidente. Y lo que se está intentando es trabajar que todos los clubes tengan un fisioterapeuta, sea el club que sea. Siempre el problema siempre es el económico. Ya no te hablo de médicos, porque eso ya es un sueño, en fin. Pero el fisioterapeuta, yo creo, es fácil, porque además muchos jugadores acaban haciendo fisio, los incorporan. ¿Y qué pasa? Que al final los quieren a coste gratis, y eso es lo que no queremos. Que es un trabajo que hay que remunerar, quizás no como nos gustaría a todos, pero que tenga su ficha federativa, es decir, todo esto. Pero eso es totalmente inviable ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Alguna cosita más? ¿Una pregunta? Sí, buenos días. Enhorabuena a los ponentes por sus ponencias, y muchas gracias a las chicas por contarnos vuestra experiencia. Mi pregunta va un poco para vosotras, y me gustaría saber si cuando ficháis por algún equipo, sobre todo a medida que vais progresando, se supone que por equipos de más alto nivel, si al fichar preguntáis o cuenta en vuestra decisión el saber el servicio médico, fisioterapeutas, sobre todo atención médica y fisioterapéutica que vais a tener, o con los que cuentan con esos equipos por los que vais a fichar. Gracias. Sí, es que no da muy buena imagen un club que sabes de primera mano, porque sabes que hay jugadores ahí que lo han contado, que sí, bueno, el fisio no sabemos quién será, o el fisio es de esa clínica, que bueno, a mí no me transmite mucha confianza, y sí que no es determinante, en plan, si tengo que decidir sí o pues no, pero le doy mucha importancia y sí que lo tengo muy en cuenta. Es que creo que ya te da mala imagen como club, y ya no miras la propuesta de igual manera. Sí. Sí, yo también, o sea, tanto preparadores físicos, médicos, fisios, miras un poco la estructura del equipo y dónde vas, y al final es un punto importante por el cual vas a un equipo u otro. Bueno, yo tengo una pregunta para vosotras y otra para David, pero va a ser breve. Y ya que habéis metido ahí en mi terreno, pues como esta tarde me toca hablar y lo iba a decir yo, pues si lo decís vosotros yo creo que va a calar mejor. Claro. ¿Podéis decir algunos de los efectos secundarios, de los efectos psicológicos que padecéis o que sentís cuando estáis en una lesión de larga duración? Por mala suerte he estado en 3 operaciones de larga duración. Siempre piensas ¿por qué a mí? Hasta que pasas a otra cosa, pero yo creo que me he rodeado de buenos profesionales, he cogido psicólogo también durante muchos años y bueno, y aún tengo, y me han ayudado a reubicar mi camino y a estar convencida
de los profesionales, de que me voy a recuperar, y siempre lo he cogido con mucho optimismo, y también soy una persona muy optimista, que eso también ha ayudado, y he salido adelante después de las 3 operaciones y jugar a un nivel que me ha gustado otra vez estar. Bueno, yo en salvando las distancias con cosas menos duraderas, bueno, el papel de fisio, yo desde aquí a Chevy soy muy insistente en estoy haciendo suficiente, estamos haciendo todo lo posible, cuándo podré volver, cuándo podré volver a jugar, podemos hacer algo más, bueno, la paciencia que hay que tener también, somos bastante insistentes y bueno, de más, o a veces la recuperación es pues descansar, y entonces sí, esta parte también de que nos ayuden a calmar los nervios y a saber que estamos haciendo lo que toca, pues también creo que es importante. Y obviamente tienes unos momentos de bajón, o sea, obviamente hay un día pues que te pones a llorar delante de él y tienes que confiar porque no hay otra más. Pero ellos están ahí empatizando y sacándolo adelante también. Muy bien, muchas gracias. David, una pregunta también desde mi campo, claro. Es que cuesta muchas veces encontrar artículos, y a lo mejor a ti si te llegan o lo que sea, porque cuando tú hablas del RED, hablas del gasto energético fisiológico, ¿no?, por así decirlo, pero siempre se ha dicho que el 20% es gasto mental o gasto un poco ¿En esa parte la tienes tú reflejada, la tienes tú contemplada, o cuando tú hablas solo, porque luego se expone que hay factores cognitivos, el tema del sueño, no, el tema de esto, ¿me lo podrías explicar un poco? O sea, entiendo como manifestaciones del síndrome, ¿sí? Yo he tenido casos que el motivo de consulta es este, o sea, y lo puedo decir, desde que empecé la dieta low carb, cognitivamente no voy bien, estoy de ánimo diferente, duermo peor. Yo creo que es un campo ahí que todavía nos queda mucho por aprender, pero que hay síntomas que pueden ser debidos a esta baja disponibilidad. La fatiga mental puede estar relacionada. Sí, de hecho, recientemente tengo el caso de un deportista amateur que lo decía, o sea, cuando restringí energía y carbohidratos tenía la niebla mental, ¿no? Y el tema pues es esto, o sea, que entra en un cajón desastre que igual va en otro contexto y dicen un COVID persistente o una fibromialgia o otra cosa, pero que hay muchos datos seguramente que nos pasan enfrente en el espectro psicológico cognitivo que pueden ser debidos a esta baja disponibilidad, ¿no? Y un poco lo que comentaba, y que con la doctora Ferrer también siempre lo decimos, o sea, ¿es el huevo o la gallina? O sea, mi situación psicológica y emocional me ha llevado a esta baja disponibilidad. Y aquí metemos temas de imagen corporal, la presión que puede haber, etcétera, etcétera, como también tenemos consecuencias de esta baja disponibilidad. No hay estudios, y a mí me gustaría que en un futuro los hubiera, pero así como vemos que se altera todo el tema, ¿no?, hormonal, yo creo que también hay un tema de neurotransmisores que puede estar afectado en esta situación. Y recientemente hemos trabajado un caso en el CAR, ¿no?, de una deportista que además tiene un TCA, que la psiquiatra nos comentaba, dice, es que aquí podemos ver sintomatología que se exacerba por la baja disponibilidad, no por otras situaciones, y el objetivo era reconducir y tener una disponibilidad correcta para que toda esta sintomatología que aparecía la pudiéramos también trabajar, porque si no era un pez que se muerde la cola. Entonces yo creo que aquí todos tenemos que tener la mente, ¿no?, muy abierta en decir, oye, pues igual tengo una serie de síntomas, pues pregunto un poco si puede ser esta situación. Pero yo lo tengo como banderas amarillas en la identificación del REDS. Es que, de hecho, perdón que comenté, pero en el círculo que aparece de REDS, de síntomas, el único que es bidireccional, no sé si os habéis fijado en las flechas, pero de la baja disponibilidad salen flechas hacia afuera de los distintos síntomas. El único que es bidireccional, es decir, que puede ser al contrario, es la parte psicológica. Es esa salud mental que puede ocasionar, ¿no? Por tanto, esa parte la tienes que tener en mente porque puede ser la que cause, ¿no? Es un poco... Y luego lo otro que comentaban, ¿no?, también, si yo estoy en esta situación, mi rendimiento disminuye o me encuentro lesionada, ¿no?, y por eso ponía la diapositiva, al final, ¿a qué situación me lleva? No estoy jugando como antes, es que ahora estoy de baja, es que no puede ser, no recupero, y entonces entro en ese... Y es eso, es una retroalimentación de toda la problemática.
Entonces, por eso decimos, no es solamente un síndrome que tenga afectación física, sino también psicológica y emocional. O sea, aquí tenemos que valorar muchos aspectos. Y va perfecto porque con Isa siempre lo comentamos. O sea, yo cuando trabajaba con ella en el fútbol, era, ¿no?, lo que decía, en ese espacio seguro, que muchas veces ayudaba a detectar todas estas cosas. Entonces, muchas veces el fisioterapeuta es la primera toma de contacto con esta situación. Entonces, también yo, ¿no?, invito a que la gente, cuando tengamos esta situación, oye, pues igual podemos investigar un poco más en este sentido. Ahí va, que investiguéis en ese sentido, que necesitamos esa información. Sí, y aquí es donde tenemos que hacer el trabajo multi e interdisciplinar, porque aquí entra la figura, ¿no?, de él o la psicóloga, más la fisioterapeuta o el fisioterapeuta, el médico. O sea, necesitamos esta estructura para poder tanto detectar, prevenir como trabajar todas estas situaciones.